El día de hoy estamos acá reunidos de nuevo para poder elaborar este proyecto, sobre todo en técnicas de expresión oral y escrita, el marco teórico que vamos a realizar durante esta presente sesión. En primer lugar tenemos la elaboración del marco teórico. El marco teórico implica sobre todo un análisis de las teorías e investigaciones, sobre todo esto, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el encuadre del estudio. Para eso tenemos que tener un problema de estudio, tiene que tener relevancia y tiene que tener factibilidad. De acuerdo al problema de estudio, vamos a tener en primer lugar los objetivos y en segundo lugar las preguntas. ¿Cuáles son las funciones principales del marco teórico? Primero, ayuda a prevenir errores, orienta sobre cómo analizar el estudio, guía al investigador para centrarse en el problema evitando desviaciones en cuanto al planteamiento original, conduce al establecimiento de hipótesis e inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Posee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Segunda etapa, las etapas de la elaboración del marco teórico. Primero tengo que hacer una revisión de la literatura y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. Para eso tengo que revisar la literatura, por supuesto, ver cuál es la bibliografía, en segundo lugar, extraer o recopilar y sobre todo de dónde voy a extraer o recopilar de una información que sea relevante. Para eso tengo fuentes primarias, que son datos de primera mano, ya sean libros, artículos, monografías, tesis. Secundarias, que son listado de fuentes primarias, o sea, tengo que reprocesar la información, pueden ser compilaciones, resúmenes o listado. Y por último, las terciarias, que son los compendios de fuentes secundarios o listado de publicaciones, ya sean boletines, conferencias o simposios. Inicio de la revisión. Aquí tenemos que acudir directamente a las fuentes primarias u originales. Primero, tengo que consultar específicamente el área a la cual voy a estudiar. Segundo, voy a consultar expertos para examinar a las fuentes primarias, recurrir a las fuentes terciarios, secundarios o primarios, motores de búsqueda en Internet. En segundo lugar, operación de recuperación de la literatura, ya sean bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, videotecas o sitios de Internet. Consulta de la literatura. Acá tengo que seleccionar lo que será útil en la investigación, ya sea de lo que he extraído, libros, revistas científicas, ponencias o trabajos presentados en un congreso. Anotar los datos necesarios para volver a localizarla. Esta recopilación que voy a extraer de la información tiene que estar de acuerdo a unas fichas, una cuestión de fotocopias o cuestiones magnéticas. ¿Cómo se construye el marco teórico? Primero tengo que recurrir a la teoría, ya sea serie de ideas que una persona tiene respecto a algo, conjunto de ideas no comprobables, y lo teórico es lo que no se puede medir. Por último, conceptos, conjunto de conceptos relacionados que representan a la naturaleza de una realidad. ¿Cómo se construye el marco teórico? La teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionados entre sí, que representan una visión sistemática de fenómenos específicos, relaciones entre variables con el objetivo, esto es el objetivo, de explicar y predecir fenómenos. ¿Cuáles son las funciones de una teoría? Explicar, pero ¿qué? El por qué, el cómo, el cuándo ocurre un fenómeno. Tengo que sistematizar, ordenar el conocimiento sobre un fenómeno o una realidad, hacer inferencias a futuro, sobre todo predecir sobre el comportamiento de lo que va a suceder en el futuro. ¿Y qué hace la teoría? Incrementa el conocimiento sobre un fenómeno. ¿Cuál es la utilidad de la teoría? Primero, describe, explica y predice el fenómeno, contexto, evento o hecho al que se refiere, organiza el conocimiento y orienta la investigación. ¿Cuáles son los criterios para evaluar una teoría? Primero tengo que tener capacidad de descripción, explicación y predicción. Sobre todo esto, explicación. Describir es justamente definir el fenómeno, cuáles son sus características, cuáles son sus componentes, las condiciones. Explicar e incrementar la comprensión es una prueba empírica que tiene que ver necesariamente con la experiencia, y la predicción, que consiste en pronosticar si las pruebas empíricas se han presentado una u otra vez. Tiene que tener consistencia lógica, proposiciones interrelacionadas
Sobre todo esto, que van a estar unidas entre sí o van a ser mutuamente excluyentes, pero sin contradicciones. Y por último, en esta primera parte, tiene que tener una perspectiva. Puede explicar gran cantidad de fenómenos y tiene un gran número de aplicaciones. Cuarto grupo, la fructificación, que es la capacidad de generar nuevas interrogantes y descubrimientos, y la parsimonía, teoría parsimoniosa, simple y sencilla. Estrategias para construir el marco teórico. Tiene que haber una existencia de una teoría completamente desarrollada, la cual hemos explicado anteriormente. Describe, explica y predice. ¿Qué hace eso en un fenómeno, en un evento o en un suceso? También tiene que estar lógicamente completa, profundamente y tiene que ser consistente. Eso va a conformar la estructura. Estrategias para construir marco teórico. Segundo punto, existencia de varias teorías aplicables. Se elige una y se toman las partes más relevantes para el trabajo. 3. Existencia de piezas y trozos de teoría. Generaciones empíricas, hemos dicho que tiene que ver con la experiencia. Proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de investigaciones realizadas. Se toman como base formular esto, teorías. Cuarto punto, descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría. Se toman como puntos de referencia esto, antecedentes que estén ordenados de forma lógica, coherente y consistente. Existencia de guías o investigadas y no investigadas, idealmente largamente relacionadas con la investigación. Se consideran estudios de temas similares o más generales. Por último, hay que recordar esto, centrarse en el tema de investigación sin divagar. No puede haber ningún tipo de caos. Segundo, vincular lógica y coherentemente los conceptos de estudios anteriores. Tercero, trata en profundidad solo lo relacionado con el tema. Y por último, las ideas deben enlazarse o ligarse una a otra de forma apropiada. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recordarles entonces que para construir nuestro marco teórico tenemos que tener bien plasmados los objetivos y sobre todo tener una base ideológica consistente para con nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.